que hoy hablamos en off. Tenemos ya la escrita. Sí. Bueno, estamos acá en el acta de la sesión constitutiva número 2 se da por aprobada y la sesión número 3 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El secretario dará lectura a la cuenta. No hay cuenta, señora presidenta. Como no hay cuenta, voy a dar la palabra para puntos varios. Tampoco hay puntos varios en esta comisión. Sí. La orden del día, la sesión tiene por objeto recibir la exposición de la señora Marisol Peña Torres, abogada, ex ministra del Tribunal Constitucional, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Chile. Así que la vamos a recibir de inmediato. Muy bienvenida, señora Marisol Peña Torres, abogada. Un gusto de tenerla en esta comisión revisora. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Ustedes me ven al revés o no? Sí, tenemos ahí un problema al parecer, así es que Sí, no sé si es mío. Estaba tratando de arreglar la configuración. Disculpen, pero lo estamos viendo con informática. Sí, es el mundo que está al revés. Sí, lo estamos viendo con informática para solucionar porque sí, debe ser muy incómodo para ella. Sí. A ver, ahí estamos intentando. Sí, profesora, a ver. Tienen la cámara. Sí, El reproductor. pero ¿es de nosotros o es de ella? A mí me da la impresión que es de ella. ¿es Lo mío? estamos, lo estamos intentando solucionar antes de que comience Gracias, su presentación. presidenta. Usted tiene que girar. ¿Cómo lo hace? ¿Tiene que ir? El dispositivo. Yo creo que tiene que ir a configuración. Disculpen, no me había pasado nunca antes, ¿ah? Primera vez que me pasa ¿Es que un estoy al Mac o revés. un notebook? ¿Sí? Yo creo, a ver, le vamos a ir a las informáticas que vengan acá para que puedan tener un diálogo con usted y pues lo vamos a solucionar. Presidenta, ¿qué le parece para no hacerles perder el tiempo? Yo traje una presentación. Intentemos que la presentación, tengo la esperanza que se va a ver correctamente y yo voy a Ya, desactivar mi video, pero van a eso, escuchar mi voz. perfecto. Perfecto, profesora, me parece muy bien. Hagámoslo de esa forma. Coloque la presentación y Solicito a la autorización cámara. entonces Y para que me permitan compartir pantalla, por favor. ya, acá lo vamos a hacer. Está habilitado. Está habilitado. Perfecto. Dios quiera que... Sí, por lo menos la presentación se Se ve ve derecha. correcta, sí. Entonces yo voy a desactivar mi video. Ahí sí, pero me escuchan bien, ¿verdad? Perfecto, se escucha perfecto, así que tiene la palabra para que nos pueda hacer su presentación. Muchas gracias, señora presidenta. Parto por agradecer la invitación a esta comisión que analiza la propuesta que debe hacérsele a la Sala de la Cámara de Diputados sobre la admisibilidad de la acusación constitucional deducida contra la ministra de la excelentísima Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez. Es mi obligación, señora presidenta, dejar constancia, como lo he hecho en otra comisión de acusación constitucional a la que también he sido convocada, la que estudia una acusación similar contra la ministra Vivanco y además contra el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Digo, dejar constancia que conozco a la señora Vivanco Martínez por haber compartido una vida académica de larga data en los tiempos en que me desempeñé en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sin embargo, me declaro objetivamente imparcial frente a esta acusación y en consecuencia los criterios que expondré procurarán ser lo más técnicos posible, prescindiendo de la consideración que ella en particular me merece como persona. Dicho eso, parto
recordando las palabras del expresidente de la Corte Suprema de Israel, el famoso Aarón Barak, quien decía que las precondiciones para el ejercicio de la función judicial eran tres. En primer lugar, la independencia del Poder Judicial. En segundo lugar, la objetividad judicial. Y en tercer lugar, la confianza pública en la judicatura. Y abundando en el primer criterio, el de la independencia, señalaba, como por lo demás lo reitera el libero acusatorio que ustedes están analizando, que la independencia del judicial significa primero y antes que nada que al juzgar el juez no está sujeto más que al derecho. El derecho es el único amo del juez y allí, señora presidenta, honorables diputados y diputadas, el fundamento del denominado deber de ingratitud que asume el juez desde el momento que es investido en el cargo para el ejercicio de la función jurisdiccional. Si ustedes observan con atención, podrán darse cuenta que estas tres precondiciones para la función judicial se encuentran comprometidas de una u otra forma en la acusación constitucional cuya admisibilidad ustedes deben analizar en un primer pronunciamiento dirigido a la sala de la Cámara de Diputados. En efecto, en el libelo acusatorio se hacen consideraciones respecto de la ministra Ángela Vivanco que habrían pasado por sobre y aún más habrían irrespetado la independencia del Poder Judicial consagrada en el artículo 76 de la Constitución, la objetividad judicial que tiene que ver con la imparcialidad y tiene que ver con el debido proceso legal, que significa darle a las partes un mismo trato y no privilegiar a una por sobre otra, rompiendo lo que se denomina la igualdad procesal. Y también se encuentra comprometida en esta acusación constitucional, que duda cabe, la confianza pública en la judicatura. Sin ir más lejos, en la ceremonia de investidura de 2 ministras de la Corte Suprema realizada en el día de ayer, el presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco, reconocía la importancia de restituir cuanto antes la afectación que ha sufrido el Poder Judicial y particularmente la Corte Suprema, producto de las imputaciones que se han hecho no solamente a la ministra Vivanco vía acusación constitucional, sino que además a otros 2 magistrados de ese alto tribunal. Dicho eso, paso a un segundo punto que denomino consideraciones generales sobre la acusación constitucional prevista en el artículo 52, número 2, letra C de la Constitución Política. Y ustedes ya deben haber escuchado suficientemente, pero no está de más repetirlo, que el objeto de toda acusación constitucional es hacer efectiva la responsabilidad constitucional de los magistrados de los tribunales superiores de justicia. Por lo tanto, para quienes dicen que cuando aludimos a los deberes específicos que se imponen a los jueces por el artículo 79 de la Constitución, a propósito del tratamiento del principio de responsabilidad de los mismos y que tienen que ver con la prevaricación, con la torcida administración de justicia, no estamos persiguiendo simplemente ilícitos penales propios del juzgamiento criminal. Estamos persiguiendo ilícitos constitucionales. Se trata de deberes que impone directamente la Constitución. Del mismo modo, cuando, como en el caso de esta acusación, se imputan infracciones al principio de probidad recogido en el artículo 8 de la Constitución, así como al principio de la independencia subjetiva e imparcialidad que se desprenden del artículo 76, inciso primero de la Constitución, de lo que estamos hablando es que le estamos imputando a un juez, en este caso a una ministra de la Corte Suprema, haber incumplido el deber genérico que se contiene en el artículo 6, inciso primero de la Constitución, que señala que es deber de los órganos del Estado ajustar sus actos a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella.
Esta perspectiva, señora presidenta, honorables diputados y diputadas, es muy importante de tener presente, porque ustedes están ejerciendo una responsabilidad muy importante que tiene, de alguna manera, la característica de convertirlos en coadyuvantes del respeto de la plena vigencia al principio de supremacía constitucional. En segundo lugar, la responsabilidad constitucional que se persigue a través de la acusación constitucional y que puede importar que la autoridad acusada sea destituida en su cargo, puede perseguirse paralelamente con otras responsabilidades, como son las responsabilidades disciplinarias, penales y eventualmente responsabilidades civiles. Y es lo que acontece en el caso de la ministra Ángela Vivanco. Efectivamente, esta acusación constitucional convive o se desarrolla paralelamente con la apertura de un cuaderno de remoción que puede significar eventualmente su destitución de la Corte Suprema y al mismo tiempo con la apertura de una causa penal que tiene que ver con el tráfico de influencia en relación con las conversaciones que se han develado sostenidas a través de WhatsApp con el abogado penalista Luis Hermosilla. Ahora bien, todas estas responsabilidades cuyo fundamento se encuentra en el artículo 6º, inciso final de la Constitución, incluyendo la responsabilidad constitucional, solamente se pueden hacer efectivas respecto de quienes ya han sido investidos en sus funciones. Y lo que quiero relevar en este punto es que es muy distinto imputar hechos al acusado o acusada que tengan que ver con situaciones acaecidas antes de que llegara a ser investida como ministra de la Corte Suprema, a hechos que tienen que ver con situaciones que ocurrieron precisamente en el ejercicio del cargo. De allí la lámina que servía, que la voy a poner nuevamente, que servía de presentación o de inicio de la presentación. Ustedes ven por un lado la balanza de la justicia, pero por otro lado, en el lado izquierdo de la lámina, ven una persona efectuando el juramento o promesa contemplado en el artículo del Código Orgánico de Tribunales pertinente, que es el 317, si no me falla la memoria, donde los jueces juran o prometen respetar la Constitución y las leyes de la República. Vuelvo al punto que estaba tratando. La acusación constitucional, asimismo, ustedes lo han escuchado y lo reproduce el nivel acusatorio, es un mecanismo de control político-jurídico. Es decir, es un mecanismo donde interviene un órgano político, como son las dos cámaras del Congreso Nacional, pero jurídico, porque está ajustado a un procedimiento que está señalado fundamentalmente en la Ley Orgánica del Congreso Nacional, complementada por el reglamento de la Cámara de Diputados. Eso garantiza para el acusado o acusada que se respeten las reglas básicas del debido proceso, que efectivamente es un derecho fundamental que sirve de límite a la actuación de todos los órganos del Estado. Y en verdad, si se observa el contenido del informe que vuestra comisión debe evacuar a la sala, tal como está referido en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, ustedes no solo deben hacer una relación de los hechos, de los delitos, infracciones o abuso de poder que se imputan a la ministra Vivanco, una relación de la defensa o de los acusados, el examen de los hechos y consideraciones de derecho, sino que además deben consignar las actuaciones y diligencias practicadas por la comisión, como esta diligencia que en este momento llevan a cabo. Escuchar a una profesora que tiene, se supone, cierta trayectoria en materia constitucional que pueda colaborar con la comisión en fijar el contenido de una causal como el notable abandono de deberes, que en principio aparece como una causal bastante abierta. El hecho de que la comisión deba consignar en su informe una relación de las actuaciones y diligencias practicadas por la comisión no debe entenderse, sin embargo, como que ustedes debieran consignar pruebas, porque la etapa del juicio político propiamente tal es la que se desarrolla en el Senado. Por lo tanto,
¿qué es lo que le corresponde propiamente a vuestra comisión y posteriormente a el Pleno de la Cámara de Diputados? Pronunciarse sobre la admisibilidad. ¿Y qué es la admisibilidad? Es una exigencia de procesabilidad, o como suelo denominarlo, la constatación de que existe humo de buen derecho, que hay razonabilidad en las imputaciones que parecen estar justificadas y no suficientemente desvirtuadas en forma preliminar en la contestación de la defensa como para efectuar eventualmente una recomendación a la sala de declararla admisible. Reitero que la etapa del juicio político con los descargos propiamente tal se desarrolla en el Senado. Y quiero decir aquí, porque la contestación que ha hecho la defensa de la señora Ángela Vivanco aborda en un solo escrito dos acusaciones constitucionales que están siendo deducidas o analizadas por dos comisiones distintas de esa honorable Cámara de Diputados. En ella plantea la cuestión previa. Y sobre el particular, me permito traer a colación simplemente lo dispuesto por el artículo 335 del reglamento de la Cámara, que señala, después de la modificación del año 2023, bajo ninguna circunstancia se podrá deducir la cuestión previa ante la comisión. Solo se puede deducir antes de que la sala, es decir, la Cámara de Diputados en pleno, entre propiamente al debate de la acusación sobre la base del informe evacuado por esa honorable comisión. Por último, decir en esta parte de consideraciones generales que la acusación contra magistrados de los tribunales superiores de justicia solo procede, como ustedes ya lo saben muy bien, por notable abandono de deberes, los que pretendo ir precisando en el caso concreto en las láminas que siguen. Consideraciones generales ahora sobre la acusación constitucional deducida contra la ministra Ángela Vivanco, y aquí voy a algunas apreciaciones sobre el nivelo acusatorio. Esta acusación de 49 páginas, de las cuales solo las, podríamos decir, 19 últimas páginas, a partir de la página 30, se refieren a los capítulos acusatorios. Las páginas anteriores tienen que ver con consideraciones generales sobre la acusación constitucional, por lo tanto, todos hemos debido efectuar un marcador, una flecha, a partir recién de la página 30, para darnos cuenta cuáles son las imputaciones que se le formulan a la autoridad acusada. Y aquí quiero hacerme cargo inmediatamente de una cuestión, señora presidenta, honorables diputados y diputadas, que está planteada en la defensa de la ministra Vivanco. ¿Pueden deducirse acusaciones constitucionales diferentes respecto a una misma persona? La defensa pretende sostener impropiamente, a mi juicio, como si la cuestión previa pudiera deducirse ante la comisión, que aquí se ha vulnerado el requisito constitucional de que sean no más de 20 los diputados que firmen, que patrocinen una acusación constitucional con el objetivo, se recuerda muy claramente lo señalado por el profesor Alejandro Silva Acuñán, de que el debate de alguna manera ya no esté, podríamos decir, adelantado o medianamente perfeccionado desde la misma acusación. Me parece a mí, honorables parlamentarios, que no obsta a la exigencia constitucional que se pueda deducir más de una acusación constitucional respecto a una misma persona por las siguientes razones. En primer lugar, por razones de consideración política. Efectivamente, el Congreso Nacional es un órgano político en el que conviven distintas miradas de bien común, por lo demás se interactúan distintos partidos, facciones políticas y también personas que son independientes. Por lo tanto, el consenso respecto a una acusación constitucional sobre una misma persona no puede ser forzado desde sus inicios. El consenso ha de producirse precisamente acumulando eventualmente las acusaciones constitucionales deducidas respecto a una misma persona durante la tramitación de la acusación constitucional. Esa es la consideración política. Pero además, en este caso concreto, hay un intento en la defensa de la señora Vivanco por mostrar en un cuadro que
todos los capítulos acusatorios, los 4 capítulos acusatorios de esta acusación coinciden con los 2 capítulos acusatorios contenidos en el libelo deducido en contra de ella y en contra del ministro Sergio Muñoz conjuntamente. Me parece que eso no es así, honorables diputados y diputadas. Desde luego, en la acusación de que ahora nos estamos ocupando, concretamente en el capítulo acusatorio número 1, se hace alusión a influencias que habría ejercido la ministra Vivanco en el nombramiento de ministros de la Corte Suprema, pero no se hace alusión a la influencia que ella pudiera haber ejercido y a las redes que habría activado para conseguir su propio nombramiento en la Corte Suprema, como sí se plantea en la acusación constitucional que conoce la comisión paralela a la de ustedes. Enseguida, la presente acusación constitucional, a través de los distintos capítulos acusatorios, trata de hacer presente la falta de imparcialidad de la ministra Vivanco, no solamente en lo que dice relación con mantenerse alejada de las partes, rompiendo la igualdad procesal eventualmente, sino con su estrecha conexión con el gobierno de turno, en la medida que los intercambios de información sostenidos con el abogado Luis Hermosilla involucrarían a un asesor del ministro del Interior y en última instancia quien se desempeñaba como ministro del Interior en aquella época, el señor Andrés Chadwick Piñera. Por lo tanto, me parece a mí que la lectura atenta de ambas acusaciones constitucionales no permite hacer exactamente una superposición y tendrá que ver la Cámara de Diputados cuando se pronuncie sobre las admisibilidades en su caso, si se es del caso acumularlas o no, toda vez que los hechos, repito, mi modesta opinión, no son exactamente idénticos. Ahora bien, en esta acusación me parece que los capítulos acusatorios mezclan situaciones que son o que dan lugar a afirmaciones además ambiguas, respecto de las cuales habría que tener particular prudencia. El primer capítulo acusatorio se refiere a la entrega de información acerca de causas sobre miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros, página 30, y agrega además que ello supondría una cercanía con el gobierno. Y de esa forma se mezclan 2 situaciones. Una, la falta de imparcialidad de un juez que no puede tener contacto con los demás poderes del Estado cuando está en el ejercicio de su función jurisdiccional y en relación con las causas en las que interviene. Y la segunda situación tiene que ver con la develación de secretos, puesto que las normas legales contenidas en el Código Orgánico de Tribunales y también en autos acordados de la Corte Suprema revelan que los acuerdos de los tribunales son secretos y no pueden darse a conocer antes de que sean formalmente notificados a las partes. Por eso es que para todos quienes a lo largo de nuestra vida hemos formado parte de un tribunal de la República, como es mi caso, las filtraciones que se producen de las sentencias antes de que éstas sean notificadas a las partes es uno de los más graves defectos que inciden en el correcto funcionamiento de un tribunal. Pero se mezclan 2 situaciones distintas. En el segundo capítulo acusatorio, concertación con el abogado Luis Hermosilla para nombramiento de ministros de la Corte Suprema, y ahí se hace alusión al nombramiento del ministro señor Jean-Pierre Matus, a nombramientos como los de las señoras Adelita Rabanales y María Soledad Melo. Se señala que la ministra Vivanco habría incidido a través de conversaciones que se aprecian en los chats con Luis Hermosilla de forma afín a sus intereses. ¿A qué tipo de intereses? La defensa trata de manifestarles a los parlamentarios que se trata de intereses patrimoniales, pero allí donde la norma no distingue, señores parlamentarios, no les es lícito al intérprete distinguir. La falta de probidad, que es privilegiar el interés personal o particular por sobre los intereses generales,
no califica en forma previa el interés. Por lo tanto, restringir los intereses a intereses solamente patrimoniales me parece que es inducir a un error a la Cámara de Diputados, pero sí debemos constatar que en esta acusación los intereses son solo manifestados y no son explicados, ni menos demostrada cuál sería su naturaleza. El tercer capítulo acusatorio se refiere a la entrega de consejos y recomendaciones procesales al abogado Luis Hermosilla para la instalación de la sala penal de la Corte Suprema, donde la ministra señora Vivanco en las respectivas conversaciones había manifestado perfecto que la sala me lo pida, lo cual demostraba naturalmente un conocimiento, como es lógico, a un juez que integra un tribunal colegiado de la forma como se confeccionan las tablas de la sala, donde dicho sea de paso, y lo digo por mi propia experiencia en el Tribunal Constitucional, la intervención de quien oficia de presidente de la sala en orden a la preferencia de que gozan las causas para su vista y resolución está directamente relacionada con la responsabilidad de ese presidente. Pues bien, esa integración de la sala penal no se concretó, lo cual a mi juicio lleva a la honorable Cámara de Diputados a ser muy cuidadosa en la distinción entre las intenciones que no pueden juzgarse conforme al derecho, mientras que el derecho sí puede juzgar aquellas conductas que efectivamente se han materializado. Y por último, las irregularidades cometidas en la tramitación de la causa Velas Mobilitec S.p.A. con Codelco, donde se destaca a través de los chats o WhatsApp que venimos aludiendo la amistad de la autoridad acusada con el abogado Mario Vargas, que defendía al consorcio Velas Mobilitec y a sus responsabilidades de la presidencia de la sala. Temo que el nivel acusatorio no es preciso en señalar que la amistad manifiesta como causal de recusación de un miembro de un tribunal de justicia se relaciona con las partes y no con los abogados de las partes. Existe, honorables diputados y diputadas, un fallo de la propia Corte Suprema del año 1941 que señala que las partes de un proceso están reducidas a aquellas que deducen la pretensión, es decir, al actor, y aquella que lo contesta, que contesta esa pretensión. En otras palabras, demandante, demandado, querellante, querellado. Y agrega ese fallo de la excelentísima Corte Suprema de la primera mitad del siglo XX, que las partes no comprenden a los abogados de la causa, cosa que el nivel acusatorio me parece que silencia, pudiendo inducir a confusión a la Cámara de Diputados. Por último, el abandono de deberes, con esto termino, en la presente acusación constitucional. ¿Qué debe determinar en primer lugar la Comisión y luego la Cámara de Diputados en pleno? Debe determinar si se infringieron los deberes constitucionales de probidad consignado en el artículo 8 de la Constitución, que como sabemos significa desempeñar o mostrar una conducta leal y honesta en el ejercicio del cargo, haciendo primar los intereses generales por sobre el interés particular. Es algo que ustedes van a tener que sopesar a la luz del nivel acusatorio y de la defensa planteada por la ministra Ángela Vivanco. En segundo lugar, deberán determinar si se ha infringido el deber constitucional de independencia subjetiva o imparcialidad que está consignado, como ya adelanté, en el artículo 76 de la Constitución, en conexión con varias normas del Código Orgánico de Tribunales, entre las cuales se encuentran las que regulan las recusaciones e implicancias y también la que regula el deber que se impone a los magistrados, a los jueces, de no intervenir ni ejercer influencias, ni recibir influencias externas respecto de las causas que están conociendo, tal como lo establece el artículo 320 del Código Orgánico de Tribunales, y también tendrán que analizar el artículo 224, número 7 del Código Penal, que alimenta eventualmente la infracción al deber de independencia
puesto que esa norma sanciona penalmente la violación de secretos en relación con los jueces y respecto de las causas en las cuales estén interviniendo. Ahora bien, termino señalando que la infracción de otros principios que se pudieran estimar involucrados aquí, como la prudencia, la integridad y la sobriedad con que se debe ejercer la función jurisdiccional, son infracciones a la ética judicial, pero no necesariamente constituyen notable abandono de deberes. Notable, como ya lo dice el libelo acusatorio, y ustedes lo deben haber escuchado en demasía, tiene que ver con algo patente, manifiesto y particularmente grave. No es que no sean graves las infracciones a la ética, pero está expresamente regulado en auto acordado de la Corte Suprema del año 2007 que ello se puede perseguir precisamente a través de la conformación de la Comisión de Ética de la Corte Suprema que está funcionando y eventualmente a través de la apertura del cuaderno de remoción disciplinaria que está regulado en otro auto acordado del año 2020. En suma, no toda infracción de deberes propios del ejercicio jurisdiccional, como serían los deberes de residencia, por ejemplo, podrían ser constitutivos de notable abandono de deberes. Habrá deberes propios del ejercicio jurisdiccional que es competencia exclusiva de la Corte Suprema analizar, ponderar y resolver, como precisamente está ocurriendo en virtud, en este último caso, de analizar el buen comportamiento o no que pueda haber tenido la ministra señora Vivanco a la luz del artículo 80 de la Constitución Política. Señora Presidenta, para no extenderme, no voy a hacer consideraciones en esta oportunidad de detalle sobre la cuestión previa, solamente he hecho algunas alusiones ni tampoco sobre otros aspectos de la defensa. Quedo disponible, sin embargo, para las preguntas que los honorables diputados y diputadas quieran formularme, y agradezco muchísimo el honor de haber podido colaborar con el trabajo de la comisión. Muchas gracias. Profesora, la verdad que ha sido un honor para esta presidenta y para esta comisión poder escuchar tan clara presentación, cómo se ve su experiencia ahí en el Tribunal Constitucional, ¿verdad? Como exministra y además como profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Católica. Me gustaría que pudiera ver si ahora, al encender la cámara, está, digamos, para poder tener un contacto con los parlamentarios que tenemos algunas preguntas, me dicen, de informática, se mantiene igual. Presidenta, ¿Sí? tenemos cómo hacerlo. Tenemos cómo... Sí, me dicen que tenemos cómo hacerlo, profesora. Le vamos a explicar. Le vamos a explicar en este minuto cómo debe hacerlo para que podamos tener un diálogo con los parlamentarios que tienen algunas preguntas que realizarle. Con mucho gusto, señora Presidenta. Profesora, usted tiene que hacer clic en el icono que abajo donde dice video. ¿Configuración del video? Sí, ¿Sí? va a aparecer una pantalla y se va a ver Sí. usted. Y Sí. al costado superior derecho hay un cuadradito donde usted puede apretar. No sé si ¿Sí? ese puede hacer clic y se va a voltear. Va a girar. Ahí Ahí está. está perfecto, ¿no? Lo Era solucionamos. tan fácil, era tan fácil. Muchas gracias. Se reveló inmediatamente la generación a la que pertenezco. Pero la instrucción la siguió, claro, pero la instrucción la siguió al pie de la letra, así que estuvo increíble, ministro. Sí. Muchas Vamos, gracias. sí, vamos a ir y le damos la palabra a quienes quieren hacer alguna consulta. Doctor diputado Arroyo. Muchas gracias, señora Marisol, por su exposición tan clara. Pero me gustaría que nos hicieran comentarios respecto a también una forma que ha puesto a la defensa de intentar inhabilitar a los diputados, puesto que esta situación es una primera vez en las acusaciones constitucionales contra algún ministro de la Corte Suprema que se intenta una
acción de esta manera. Debido a que nosotros como Cámara no somos un tribunal de justicia, obviamente no proceden los incidentes de implicancia y recusación. ¿Qué le parece? ¿Qué comentario usted tiene al respecto de eso? Gracias. ¿Juntamos algunas intervenciones o voy Sí, contestando de inmediato? contestando de inmediato, me dice acá la secretaría. Tenemos tiempo Perfecto, para que ya. con mucho gusto. Señor diputado Arroyo, honorable diputado, la verdad es que a mí me ha llamado la atención también ese planteamiento de la defensa, leyendo las ciento y tantas páginas que contiene la defensa. Yo he recibido la defensa sin toda la cantidad de documentos adjuntos, así que para ustedes es mucho más material de lectura. Pero efectivamente da la impresión, y nunca me gusta juzgar intenciones, pero al leer la defensa tuve la sensación de que de alguna manera se estaba litigando ante un tribunal de la República y Sí, ayer no pasó. ante la honorable Cámara de Diputados, consciente del carácter que expliqué desde un comienzo, de que este es un procedimiento de naturaleza político-jurídica. En consecuencia, inhabilitar a los diputados por expresiones que puedan haber proferido durante o incluso antes de la presentación de las acusaciones constitucionales, políticamente, a mi juicio, choca o pugna con el hecho de que ustedes son representantes políticos de la ciudadanía. Por lo tanto, la ciudadanía espera que ustedes justifiquen la acción que van a emprender, es decir, presentar libelos acusatorios, o bien que orienten a la misma ciudadanía en el sentido de si esas acusaciones de alguna manera tienen alguna viabilidad desde el punto de vista, por lo demás, de lo que ha sido el historial de acusaciones contra magistrados de los tribunales superiores de justicia ante el Congreso Nacional históricamente, y yo estoy hablando tan solo de las que tengo más en la mente desde la restitución de la democracia, concretamente desde el año 92 en adelante. Pero además me remito a las palabras proferidas el día de ayer por don Miguel Landero, el secretario general de la Cámara de Diputados, donde invocando la norma de la Ley Orgánica del Congreso Nacional se refiere a la única causal de inhabilidad que puede afectar a los diputados. Y sucede que en derecho público, termino con esto, honorable diputado, las normas son de derecho estricto. Eso significa que no pueden extenderse a otros supuestos previstos en la norma. Y eso significa, y aquí concluyo, de que por esa razón las normas de derecho público no pueden interpretarse por analogía. O sea, lo que es válido para un procedimiento penal, para un procedimiento civil, traerlo acá a la acusación constitucional, porque Chile es un Estado de Derecho que se asienta sobre la base de competencias expresas, de normas expresas que prescriben y regulan el funcionamiento de los órganos del Estado. Espero haberle respondido. Gracias, profesora. Quedó muy claro. Y vamos a seguir con preguntas. El diputado Schubert tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Saludo a los presentes, así como también de forma especial a la profesora Peña. Agradecer su clara exposición. Sí. Solo tengo dos consultas, profesora, a ver si nos puede ayudar en esto. Uno tiene que ver con lo que respecto al análisis del argumento de la amistad íntima o cercana de la acusada respecto del abogado Vargas. Si entendí bien, usted citó un fallo de la Suprema del año 41 que dice que en el fondo el asunto estaría solo respecto de las partes del juicio y no de sus abogados. Entonces, por ese lado, claramente no habría un impedimento, pero sí podríamos tal vez concluir que afecta su independencia o su prudencia o integridad, que si bien es cierto en principio no son en sí mismos esos últimos dos principios causales de acusación constitucional, sino que más bien de comisión de ética, pero sí podríamos extrapolarlos a través del principio, por ejemplo, de independencia y de probidad, el mismo hecho de la cercanía.
¿En qué sentido? La objetividad se ve nublada cuando hay una cercanía muy íntima. Escucho con una mejor disposición o peor disposición en virtud de la cercanía que puede tener con una persona. Si bien es cierto, en los ámbitos de cada profesión, las personas se terminan conociendo y compartiendo, son profesores de la misma escuela, se han encontrado en varios juicios, etcétera. Y eso es natural y eso implica una cercanía y un conocimiento, y a algunos les caerán bien y a otros no tan bien o mal. Pero distinto es compartir una amistad muy íntima o una enemistad muy grande, porque definitivamente el ánimo y la disposición para escuchar creo que se ve nublada entonces la imparcialidad. Entonces, a pesar del fallo del año 41, si usted pudiera expresar un poquito más respecto de ese punto de la acusación, respecto del abogado Vargas y del análisis que usted puede hacer más allá del fallo de la Suprema, que yo creo que podríamos por otro lado también entrar a ese tema. Y lo segundo y último es lo invocado que usted lo señaló en su diapositiva, pero no lo analizó, que es la causal única pertinente y lo que ocurrió con el libelo en su página primera, que invoca otra causal. Cita el artículo correspondiente de la Constitución y lo hace también en el petitorio, pero al momento de individualizar la causal, individualiza otra, y en el petitorio no señala la causal, señala nuevamente el fundamento legal y constitucional, pero no la causal. ¿Usted qué puede decir respecto a eso? Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado, honorable diputado, por el intermedio de la señora presidenta. Procedo a contestarle. Efectivamente, el problema está en el diseño del... Se corrió y ya no La causa, Después la voz. sí, de la causa que Perdón, se está ha buscando, denominado sí, de la muñeca bielorrusa, está que es el cuarto buscando, capítulo acusatorio. El problema es que si nosotros fundamos la, la falta de imparcialidad de una jueza, en el sentido de que teniendo una amistad manifiesta, no con la parte, sino con el abogado de una de las partes, no se implica, porque la recusación es la que plantean las partes, la implicancia es la que manifiesta el juez, ahí se configuraría la infracción del deber de imparcialidad. Pero la verdad, este es un punto netamente procesal, que ayer también me fue consultado en la Comisión de Acusación Constitucional, que conoce también respecto de la ministra Vivanco y del ministro señor Muñoz lo mismo. Y yo dije que desde el punto de vista estricto del derecho procesal, las partes son solamente aquellas entre quienes se traba la litis. Pero no puedo desconocer que en la apreciación que ustedes hacen, que es una apreciación amplia, es una apreciación de una causal, se dice en el contenido del libelo acusatorio, que de alguna manera el Congreso va configurando. Ustedes tienen que considerar si el hecho de que una persona invite a su casa a cenar o a compartir a alguien, la hace eventualmente perder parcialidad. Creo que efectivamente allí podría más bien conectarse ya no tanto con una infracción al deber de independencia subjetiva como imparcialidad, sino que podría, admito, honorable diputado, que podría hacerse una conexión en la medida que ello fuera comprobado con una infracción al principio de probidad. Y en segundo lugar, sí, efectivamente el tema de la causal, a mí la verdad que desde que leí el libelo acusatorio me llamó profundamente la atención la forma como se inicia. Pero no solamente, y lo digo con mucho respeto a los honorables diputados y diputadas que patrocinaron esta acusación constitucional, la acusación está llena de errores. Permítanme dar mi opinión como exministra del Tribunal Constitucional. Yo creo que si yo hubiera sido ministra y me enfrento a una acción de inaplicabilidad presentada de esa manera, utilizo inmediatamente una facultad que provee la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que es dar 3 días a la parte para que corrija los errores pertinentes. Porque resulta que hay errores no solamente en la invocación de la causal, como usted recuerda,
parte la acusación invocando la causal que es propia de los ministros de Estado, aunque acto seguido se refiere a la causal del artículo 52, número 2, letra C. Pero algo que es mucho más grave a mi juicio, perdón, soy profesora de Derecho Constitucional, en el cuerpo el nivel acusatorio se hace alusión al artículo 48, número 2, letra C, que fue corregido en su numeración después de la reforma constitucional de 2005. Entonces, indudablemente, y perdonen este juicio de mérito, yo encuentro que hay a lo menos un apresuramiento, si no una falta de respeto a la Cámara de Diputados en la presentación de una acusación que tiene indudables defectos. Ahora, ¿es esto un detalle? Como lo mencionó uno de los abogados que se confiesa redactor de esta acusación constitucional en un medio de comunicación. ¿Es esto un simple detalle? En mi concepto, no es un simple detalle, ni menos un detallito, que fueron sus palabras textuales. Porque resulta que la cita de la causal y de la norma en que se sustenta es la que marca la competencia del órgano, en este caso de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque tanto las causales de acusación constitucional como las autoridades contra las cuales se puede deducir la acusación son estrictas, son taxativas. No pueden existir otras. Por lo tanto, si a mí me dicen que se está acusando constitucionalmente a un magistrado de un Tribunal Superior de Justicia por haber infringido la Constitución o la ley, o haber dejado estas últimas sin ejecución, si yo fuera un juez de la República, lo declaro inmediatamente inadmisible. Sin embargo, debo reconocer que en el cuerpo el libelo acusatorio se hace alusión al notable abandono de deberes. Entonces, el dilema que ustedes tienen, afortunadamente no yo, no estoy en vuestros zapatos, va a ser aplicar o no el principio pro requirente. Y aplicar el principio pro requirente o pro accione, como también se llama, va a tener que tener en consideración que en la tramitación de las acusaciones constitucionales, a diferencia de lo que ocurre en otras acciones, como la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de preceptos legales, existen normas que le permiten a las partes corregir el documento, la acción presentada cuando tiene cuando tiene errores, perdón. Y en el caso de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso y del reglamento de la Cámara de Diputados, por mucho que se haya hecho una presentación adicional, según he tomado conocimiento por los medios de prensa, me parece que ello ha ocurrido sin existir una norma de respaldo. Esa sería mi respuesta, honorable diputado. Le agradezco mucho, profesora Peña, su respuesta. Creo que ha sido muy interesante. Tenemos más preguntas. El diputado Venegas y la diputada Cordero tienen también preguntas que hacerle. Así que, diputado Venegas. Muchas gracias, presidenta. Bueno, yo saludar primero a la profesora Marisol Peña y señalar que tengo el honor de haber sido su alumno en un magíster de Derecho Constitucional por allá en el año 2006 y 2007. Así que es un placer volver a escucharla, a pesar que gran parte de la pregunta que yo iba a realizar ya fue contestada recién. Yo solo quiero sumar otra pregunta porque ya se contestó una de las que iba a formular. Esta acusación, así como la otra acusación, comprende a dos acusados. ¿Se puede, por parte de la Cámara, fallar por separado? O digamos, sí, se puede fallar por separado, o es indisoluble el hecho que se tenga que fallar por las dos personas acusadas. Eso solamente, presidente. Sí. ¿Lo dijo? Sí, pero seguramente te perfecto. va... Es que yo no, Sí. ¿Cuándo? Pero seguramente te va a responder. Sí, aprovecha de saludarla. Sí. Tiene la palabra, profesora. Venia, señora presidenta, qué honor más grande. Y eso da testimonio de la calidad, creo, del programa de magíster en Derecho Constitucional de mi ex universidad, la Pontificia Universidad Católica, porque está aquí sentado legislando y disponiendo leyes, normas generales y obligatorias para todos los habitantes del país. Mis felicitaciones, primero que nada, honorable diputado.
Mire, no le voy a contestar su pregunta y le voy a pedir disculpas por no contestarla porque no quiero vulnerar la competencia de esta comisión. Yo estoy aquí para ayudarle a la comisión y no para complicarla. Y como quiero ayudarla, debo ser estrictamente respetuosa de la competencia. Ustedes tienen un libelo acusatorio deducido contra una ministra de la Corte Suprema. Sin embargo, y perdonen la autorreferencia, los invito a consultar el video que ya está disponible en el canal de la Cámara de Diputados. Parece que estoy haciendo propaganda a la Cámara, de la sesión de ayer de la Comisión de Acusación Constitucional contra los ministros Vivanco y Muñoz, donde respondí precisamente esa pregunta porque allí sí estimé era absolutamente competencia de la comisión. Espero que me entienda, pero mi deber es cuidar a la Cámara y a sus comisiones. Muchas gracias, profesora Peña, la verdad que se entiende absolutamente. Tenemos una última pregunta que es de la diputada María Luisa Cordero. Buenos días, señora ministra, ¿no? ¿Ministra es? Abogada, no. profesora, ya no, ya, fue ministra. Usted y yo somos del siglo XX, así que yo también soy muy torpe con los aparatos electrónicos modernos. Pero además yo soy médico y los médicos frente a situaciones complicadas tenemos que tomar resoluciones de repente imprevistas e intensas. Con todo lo que usted nos ha dicho, con los errores que cometieron los que redactaron este libelo, ¿no es posible que en este momento, con las indicaciones que usted dio, sea retirada esta acusación porque está llena de defectos? Eso quería preguntarle. Siempre por su intermedio, señora presidenta, procedo a Sí, contestarle a la diputada señora Cordero, doctora Cordero, por supuesto, de trayectoria ampliamente conocida. Honorable diputada, creo que no hay ninguna norma que permita el retiro de la acusación. De alguna manera, en la medida que se ha producido ya la defensa y ha sido presentada por la parte de la ministra acusada, señora Ángela Vivanco Martínez, en términos procesales se ha trabado la litis. Es decir, este concepto que es netamente procesal significa que hay un conflicto ya armado que ustedes deben decidir a través del contenido del informe que les exige el artículo 41 de la Ley Orgánica de Congreso Nacional. Esto es, proponiendo al Pleno de la Cámara la admisibilidad o la inadmisibilidad de la presente acusación constitucional. sí, por supuesto que sí, diputada Cordero. Muchas gracias, señora Peña, por aclarar eso. Lo que usted acaba de decir va a influir probablemente en el contenido de mi voto. Muchas gracias. Gracias, diputado Venegas. Gracias, diputada Cordero. Vamos a despedir ahora a nuestra invitada, que creo que ha sido de gran ayuda. Valoro mucho el profesionalismo con que ha expuesto, con la claridad también que ha expuesto. Acá no todos somos abogados, entonces igual es importante, digamos, la forma en que ha expresado su exposición de verdad que ha sido un honor tenerla en esta comisión revisora, profesora Marisol Peña. Muchas gracias a nombre de toda la comisión. Agradecimientos son míos, señora presidenta, y por cierto, nada más que me desconecte y afortunadamente estando en la posición correcta de la pantalla, voy a aprovechar de enviar inmediatamente a la Secretaría de la Comisión la presentación Eso que le iba a les pedir. he expuesto para que ustedes la tengan a su disposición. Muchas gracias y mucho éxito en su labor. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias. Agradecidísima. Bueno, un antes y un después, después de escuchar a la... Vamos a tener que esperar mañana que viene Joaquín Palma y finalmente el día jueves en horas de la mañana tenemos un pequeño problema. Mañana se vota la acusación constitucional en la comisión revisora de Vivanco y Muñoz.
Y posiblemente, según la Secretaría, podríamos estar votando el día jueves en la sala. Entonces eso significaría que se nos complicaría para nosotros también estar paralelamente realizando, digamos, escuchando a la defensa, ¿o no, secretario? No, podríamos hacerlo, presidente. Podríamos hacerlo de igual forma. Hacerlo de igual Ya, forma, perfecto. Sí le impediría a ustedes votar en esa acusación aquí en Valparaíso, que vamos a estar nosotros en Santiago. Sí, pero tendríamos que hacerlo en Valparaíso. En esas condiciones, nosotros no podríamos no venir a votar a la acusación en contra de Muñoz y de Vivanco. Entonces nosotros tendríamos que, si nos citan a la Cámara el día jueves, nosotros tendríamos que realizar esta comisión acá en la Cámara de Diputados, paralelamente a la sala. O sea, no podríamos por ningún motivo no votar, irnos a Santiago, o sea, sería imposible. Entonces, tendríamos que cambiar la situación dependiendo de lo que mencione la Secretaría, porque no podemos no votar en esa acusación en contra de la ministra de Banco y en contra de Muñoz. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Secretario, se lo propongo, de que la citación sería para nosotros como parlamentarios, tendríamos que definirlo hoy día, a más tardar, para que usted no tenga problemas, digamos, para poder avisarle a quienes van a venir a la defensa. Pero solo como antecedente, la defensa en la acusación de la ministra Vivanco, en la acusación que está sesionando paralelamente, había mencionado que ellos no podían antes del jueves, y la presidenta de la comisión dijo, si no exponen antes del miércoles, vamos a votar igual el miércoles. Y llegaron ayer a votar, a presentar. Por lo tanto, ellos se tienen que acomodar, digamos, un poco también a los tiempos que nosotros como Cámara de Diputados tenemos, así que yo creo que no habría problema. Igual van a estar presentes, porque ayer estuvieron presentes, yo tuve la oportunidad de escuchar, y como bien lo mencionó la ex ministra de Constitucional, fue como un litigamiento ahí con los parlamentarios, fue muy duro, y sí, fue de verdad impresionante estar en esa comisión y escuchar la defensa de la ministra de Banco contra los parlamentarios, porque fue muy duro. Así que, como le digo, creo que ellos se tienen que adaptar a los tiempos que nosotros tengamos como comisión, y nosotros tenemos la responsabilidad de votar en esa acusación. ¿Usted mantendría, presidenta, la hora de sesión, 10:30 de la mañana? Sí, porque podríamos hacerlo de forma paralela, porque se va a alargar mucho la acusación. Sí, claro, va a estar todo el día probablemente. Vamos a estar todo el día, entonces se mantendría igual a las 10:30 de la mañana. Comenzaríamos con la sala y nos vendríamos acá. Si estamos citando a las 10, los días puede decir que sería a las 10, para conservar la hora, ¿no? Sí, podemos conservar la hora, pero habría problemas si la retrasamos unos minutos, entendiendo que vamos a estar todo el día acá con la acusación. Unos 15 minutos de espera, ¿Sí? en el caso para Ya, constituirla. perfecto. A las 10:15. No tenemos problema, pero lo que no podemos no estar. ¿Verdad? Otro dato es que la otra comisión, la acusación Matus. de Matus, va a sesionar hasta el miércoles, llamando a la defensa hasta el miércoles, porque ellos querían jueves en la tarde, pero también se complicaban y nosotros vamos a terminar votando el día lunes. Por lo tanto, es probable que la defensa de Matus llegue el día lunes también a presentar su defensa y nosotros votar en forma inmediata hasta el final del despacho. Para que sepan que no vamos a estar tampoco en Santiago. O sea, otra Sí. Claro, también las trasladaron acá. Claro, esa sí, comisión. para que sepan de que, sí, yo creo, sí. ¿Estoy loca o el primer día que se presentó este video del Partido Socialista se dijo que estaba lleno de efectos, creo que lo dijo Chulo? Así es. No es una reprimenda a usted, pero no fue el momento eso de parar esta cosa. No se puede. ¿Por qué no se puede? O sea, ¿qué país es este? Estamos hablando de esto y resulta que aguantamos. No, vamos a levantar, un segundo, vamos a levantar la sesión, estimados por haberse cumplido el objetivo.